Cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. México y Francia formalizan ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para tratar la situación humanitaria en Ucrania. En su participación, el embajador de la Fuente dijo lo siguiente: llamamos con urgencia a una pausa sostenida de las hostilidades. La ayuda humanitaria no puede ni debe ser rehén de consideraciones políticas o de ataques militares. Bueno, pues parte de lo que dijo. China dijo está en disposición de interceder entre Rusia y Ucrania y ratificó que su sociedad con Moscú es sólida como una roca. Pero bueno, parte efectivamente de lo que se puede hacer es mantener una actitud abierta. La tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania concluyó con pequeños avances para los corredores humanitarios. Putin anuncia que no va a enviar reclutas ni reservistas a Ucrania y que va a hacer treguas en algunas ciudades para la salida de civiles. Rusia advirtió de consecuencias catastróficas en caso de que se decrete un embargo occidental sobre el petróleo ruso. Dice que Japón acaba de ampliar el arco de sus sanciones en contra de Rusia y prohíbe la exportación de elementos para refinar petróleo, con lo cual por ahí va efectivamente la presión. Seguiremos el tema de cerca. Macron ve inviable una solución a corto plazo y vaticina que la guerra seguirá. Le comento que bueno, pues uno de los elementos directos que ya estamos viendo es el incremento de los precios del petróleo, hoy por encima de los $116 la mezcla mexicana, y bueno, pues esto va a tener un impacto, como lo han anunciado todos los economistas. Hoy habló Alicia Bárcena, la titular de la CEPAL, del tema, y parte de lo que dijo fue esto. ¿Qué es lo que nos preocupa, yo creo? Y es el traslado de estos mayores precios en los hogares, ¿verdad? O sea, porque va a haber aumentos en los precios de los combustibles, en los precios de los alimentos, en el costo del transporte. Y ya en Estados Unidos algunos medios están hablando, algunos espacios informativos y analistas, de que vamos nuevamente a una recesión. Acabamos de salir de la pandemia y ahora tendríamos esto por efecto del incremento de los precios de los combustibles. El gas LP se incrementó 3.8 de acuerdo con la CREM. Le comento que Ricardo Anaya opina que México debería abrir las sanciones a Rusia y no estar del lado del tirano. Y bueno, pues esto lo subió el día de hoy en su video. La COFECE recomienda al este caso Poder Legislativo no aprobar la reforma eléctrica como se la plantea el presidente. Santander anuncia que no habrá nuevos negocios con empresas rusas y eliminará comisiones a clientes ucranianos como parte de su solidaridad. Le comento en otros temas que en febrero se crearon 178,867 empleos formales, da a conocer el IMSS. Hoy se dio a conocer el indicador de confianza del consumidor elaborado por el INEGI, mostró un avance mensual de 0.1 puntos, prácticamente igual que el mes anterior. Con vallas metálicas resguardan distintos inmuebles y monumentos de la Ciudad de México por la marcha de mujeres. Hace un momento me dijo Martí Batel que esperaban que 15 grupos tuvieran una actitud agresiva. No deja de ser un tema inquietante, tanto que la autoridad esté hablando de esto un día antes y que bueno, pues esté tratando en este caso de plantear el asunto como si fuera un tema de seguridad colectiva. Platicaremos por supuesto del tema, hablaremos también del asunto del estadio allá en Querétaro, donde hay una especie como de lavadero de manos. Hasta ahora no ha habido detenidos, mucha amenaza y no me va a temblar la mano y todas estas cosas los políticos, pero detenidos no hay. Me permite que hagamos una breve pausa, volvemos. La información, doy ahora la más cordial bienvenida, como ocurre todas las semanas para fortuna nuestra, al presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora. Presidente, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, qué gusto saludarte. Preocupado por estos actos de violencia que ocurrieron en Querétaro y por eso desde Coparmex condenamos los actos de violencia, lamentamos lo sucedido en el Estadio Corregidora de Querétaro. En esta visión del México en paz que todos queremos, no pueden existir este tipo de manifestaciones violentas. Exigimos a las autoridades que hagan una investigación a fondo y den con los responsables de haber planeado y llevado a cabo esta situación de violencia que no queremos los mexicanos.
Este tipo de hechos atroces provocan el rechazo desde la sociedad y, por supuesto, desde nuestra confederación. Por un lado, nos solidarizamos con las personas que resultaron lesionadas y con sus familiares, y en Coparmex nos manifestamos porque este tipo de acciones violentas no vuelvan a suceder en nuestro país. Y para esto es importante la aplicación de la ley. Necesitamos vivir en un Estado de Derecho en donde no haya impunidad. Consideramos que este no es un hecho aislado, sino ha habido una serie de actos violentos a lo largo y ancho del país, y que este es un síntoma de esta descomposición social que ha sucedido en nuestro país y que tiene que ver con esta falta de valores. Por eso consideramos importante la recuperación de estos valores desde la familia, desde las escuelas y también desde las empresas, el comprometernos a retomar esos valores en donde se incluya el respeto a la dignidad de la persona, en donde se incluya la búsqueda del bien común en lugar del bien personal, también la solidaridad con los que menos tienen, la subsidiariedad para que cada quien haga lo que le corresponde, sí educar en la libertad, pero desde luego con responsabilidad. Nos parece que si retomamos esta educación en valores en todos los ámbitos, insistimos en la familia, en las escuelas, en las empresas, podremos recuperar ese mejor México que todos queremos. Hemos reflexionado en Coparmex que requerimos un nuevo modelo de desarrollo para el país. Nosotros lo hemos llamado la economía de mercado con desarrollo inclusivo, y tiene componentes de educación de calidad, de educación en valores, pero también componentes de seguridad, esto que se ha deteriorado en todo el país y que es importante que tomemos acciones. Por lo mismo invitamos a todos los radioescuchas a que hagamos una reflexión de la importancia de volver a los valores básicos y no permitir que existan estos actos de violencia en el país. Yo creo que dice usted una verdad. De aquí, a mí lo que me sigue preocupando muchísimo, presidente, y se lo traslado tal cual lo siento, siempre supone uno que hay un Estado que nos proteja, ¿no? Que tú vas a un estadio y que hay pues gente que protege, que ciertas cosas no ocurren. Ya hemos visto que no necesariamente es así. Y a mí me inquieta mucho que, a pesar del tono duro que ha agarrado el gobernador de Querétaro, de voy a perseguirte delincuente, desde el sábado en la tarde los tienen videograbados y son las horas que son, presidente, y no han detenido a nadie. Yo creo que este mensaje así de que hay un Estado que dice que nos protege, pero en realidad no nos protege, sí inquieta mucho. Sí, desde luego, por mandato constitucional le corresponde al Estado proporcionarnos esta seguridad, y desde luego desde la ciudadanía le exigimos a las autoridades que nos proporcionen esa seguridad, el que podamos transitar libremente en el país, el que podamos asistir a eventos públicos como un estadio, disfrutar de un espectáculo sin ser sujetos a actos de violencia como lo que sucedió en Querétaro. Y desde luego la exigencia, aparte de que estos estadios estén cuidados, cualquier evento masivo tiene que tener la protección de la policía, porque no estamos exentos a que haya infiltrados que provoquen estos desórdenes y que se genere la violencia. Por eso, pues sí, insistimos en que en este caso el gobernador pues tiene que seguir adelante con estas investigaciones, se tiene que aplicar la ley, porque el momento que hay impunidad es el mejor incentivo para que sigan delinquiendo. Sí, absolutamente. Presidente, pues muy agradecido por su comentario. Igualmente, muy buenas noches, Leonardo. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias. Bueno, pues ahí tiene el asunto. Para mí hay una cosa que debería ser contundente, y es la actuación del Estado. Es decir, si se les fue, en este caso no lograron controlar la violencia en el estadio, no pueden pasar tantas horas sin que hagas algo, ¿no? ¿Usted recuerda el maratón de Boston? ¿Cuánto tiempo tardó la policía de Boston en detener, en primero arrinconar y someter a los que hicieron eso? No digo que seamos la policía de Boston, que la de Querétaro sea Boston, pero no puede ser que vean 2 días y digan, no, es que ya tenemos preparadas las órdenes de aprehensión, pero los señores pensando, ¿no? Los detienes y los pones a declarar, pues los tienes videograbados a todos, ¿no? Pero pasa el tiempo y no hay respuesta, y esa idea finalmente de que en México pueden ocurrir pues todas estas cosas sin que haya una respuesta inmediata del Estado, a lo mejor agarran a 3 o 4 después y dicen, se enojan que el proceso de
el nuevo modelo de justicia les impide o no les permite funcionar bien, pero digo, estas cosas hay que tratarlas en caliente, digo yo, si no se va ganando terreno la impunidad. Dejo ese asunto y yo le agradezco mucho al director del Centro de Estudios Educativos y Sociales, el doctor Miguel Sekele, que me oriente en un tema que, bueno, estuve unos días en Barcelona atendiendo otros compromisos y no podía ver de cerca, pero juzgo de enorme relevancia. Mi querido Miguel, ¿cómo estás? Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto saludarte y muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Pues pedirte, ubícame en esto, yo no sé con qué criterio, por qué se tomó esta decisión de ir cancelando las escuelas de tiempo completo, y veía el artículo de Ursúa, de varios importantes opinadores de este país, diciendo que es una cosa absolutamente inconveniente. ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Mira, yo creo que no es un hecho aislado, es la suma de una tragedia que está ocurriendo en la educación, una regresión de décadas. Por supuesto que lo que había al inicio de este gobierno era perfectible, muy perfectible, y pues uno se hubiera esperado que el esfuerzo hubiera estado en componer, pero no en desmantelar, y menos desmantelar cosas que estaban funcionando bien. Este es un programa que se creó hace ya varios años, llevaba más de una década funcionando, un programa muy cuidado en su diseño, en donde lo que se persiguieran tres cosas, era como una carambola de tres bandas literalmente, era que los niños y las niñas se quedaran más horas en la escuela con tres propósitos: darles un alimento, esto es para niños y niñas de nivel socioeconómico muy bajo, en mucha desventaja social, un alimento diario, un buen alimento balanceado, más horas de educación y de tiempo para otras actividades, incluso actividades extracurriculares como actividades de música, deporte, cosas que ayudan al proceso educativo. Y número tres, importantísimo, que al estar los niños en las escuelas, en un entorno cuidado, un mayor número de horas, esto le libera tiempo a las madres de familia, por ejemplo, para poder trabajar. Mujeres que normalmente trabajan pero tienen a sus niños a la escuela, como son pocas horas las que van los niños y las niñas a la escuela en México, pues esto le interrumpe o le dificulta mucho a una enorme cantidad de mujeres el poder tener una jornada de trabajo pues de horario normal. Entonces, también las escuelas de tiempo completo, esa era la tercera banda, digamos, de la carambola, es que era un diseño que tenía esa enorme ventaja para millones literalmente de madres de familia. Nada más para darles una idea, más de 3 millones de niñas y niños estaban en este programa. Con esto, más de 2,5 millones de jefas de familia de bajos recursos tenían tiempo para otras actividades. Se les daba este apoyo no apoyo, sino un alimento, pues nuevamente siempre será perfectible, pero era un programa con un enorme impacto social que de un plumazo y sin absolutamente ninguna justificación simplemente se cancela. Y una cosa importante, Leonardo, y por lo que uno se hubiera esperado que en este tipo de casos era hacer mejorar más que destruir, es porque es uno de los programas en el sector educativo que contaba con una evaluación muy sólida y muy rigurosa desde que inició el programa. Entonces, se había medido, por ejemplo, que niños que estaban en las escuelas de tiempos completos y niñas en las escuelas de tiempo completo tenían incluso luego un aprovechamiento escolar pues mayor que el de otros niños y niñas en situación socioeconómica similar, pero en horario normal de escuela. Entonces, era realmente un programa que, si bien podía ser mejor seguramente, era una de las joyas de la corona del sistema educativo, y de un plumazo, sin justificación alguna, se desaparece y se deja a millones de niños y niñas y a millones de jefas de familia sin esta posibilidad y sin este modelo que había funcionado. Aquí no hay los caballitos de batalla, esos de que hay intermediación, y entonces no, es directamente el Estado el que proveía ese servicio. Y bueno, es tan disparatado que hasta la propia Claudia Sheinbaum dijo que en la capital de la República lo iban a seguir financiando. No es usual que la doctora Sheinbaum discrepe ni 1 milímetro del gobierno federal, pero en este caso anunció que iban a mantener los recursos para el programa. Pero bueno, pues, ciertamente es llamativo. No, ¿tú no sabes si fue por dinero o fue por alguna cuestión ideológica?
Pues mira, no han logrado explicar qué fue, pero nuevamente no es un hecho aislado, es lo que estamos viendo tanto en el sector educativo como en muchos otros sectores del gobierno. Por ejemplo, en materia educativa hay una tragedia terrible en toda la definición de los libros de texto. O sea, nuevamente no es que sea esto solamente, es toda una cadena de terribles errores, de una irresponsabilidad terrible desde el principio de esta administración con la educación, que pues simplemente con esto nada más, lamentablemente ya nos sorprende tanto, porque pues es simplemente otro paso en la misma dirección de regresar a las niñas y los niños de México, y en especial a los más desfavorecidos económicamente, regresarlos décadas en el pasado a un sistema totalmente obsoleto, ideologizado, fuera de toda lógica, pero bueno, ese es el sello de la administración. Mi querido doctor, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, un gusto como siempre, Leonardo, un abrazo. El doctor Sekeli, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Realmente este tema, bueno, lo quería retomar, porque me parece de enorme trascendencia, además llamativo, ¿no? Que la doctora Sheinbaum haya decidido salirse del consenso morenista, en este caso una decisión del gobierno, es decir, aquí en la capital las vamos a seguir fondeando. Parece increíble, ¿eh? Ya lo describió Sekeli y no agrego absolutamente nada más, salvo saludar al diputado Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, qué gusto verte. Querido Leonardo, te saludo con enorme gusto, como siempre, a ti y a tu auditorio. ¿Qué tema abordamos esta semana? Mira, Leonardo, quiero hablar de Ucrania. Quiero conversar de Ucrania contigo, con el auditorio. Quiero tocar 4 puntos y hacer un anuncio, si me lo permites. Por favor. Bueno, el primer punto es, bajo toda óptica, es claro que hay un invasor y un invadido, que hay un violentador y un violentado, que hay un pueblo que está siendo agredido y hay un agresor. Yo creo que no hay parámetro en el derecho internacional que logre justificar que Rusia haya invadido Ucrania. Me parece que ese punto de partida es fundamental para la discusión que tengamos en el orbe, pero también para la discusión que tengamos en lo nacional. Segundo punto, querido Leonardo, lo que está sucediendo está trastocando el orden económico y nuestra integración multilateral, y creo que hay que analizarlo, hay que discutirlo. Por supuesto que lo que está sucediendo con los energéticos, hoy tuvimos momentos en que el precio del petróleo llegó a los $130 por barril. No es de extrañarse que en los próximos días, si esto continúa, podríamos estar viendo precios del barril de petróleo de $150, $200 el barril. Estados Unidos ya abrió negociaciones con Irán, abrió la puerta para adelantar la negociación, incluso nuclear, con Irán, para ver qué va a pasar con el abasto de petróleo para el mundo. Incluso con Venezuela se están teniendo comunicaciones. Hay un trastoque a partir de ello de las economías. La inflación se va a ver golpeada en todo el planeta. Los derivados del petróleo, por supuesto, van a subir de precios, y hay una nueva integración y lógica que se está dando a nivel mundial de cómo se van planteando estos problemas para el futuro, insisto, porque estamos absolutamente conectados. Máxime, por supuesto, Europa. Tercer punto que me parece fundamental es la reacción que ha tenido nuestro país. Creo que hay que separarlo y hay que destacarlo por parte de la Cancillería mexicana, de la representación de México en Naciones Unidas. Ha sido impecable. Hemos puesto los votos correctos en los momentos correctos. Creo no así los dichos, las expresiones del máximo jefe del Estado mexicano, en donde la ambigüedad es la que ha privado, cuando no podríamos ser ambiguos en lo ético, Leonardo, pero tampoco en lo práctico. Estamos yendo en contra de nuestros intereses comerciales, de nuestro mayor socio, de nuestros mayores
socios comerciales, es decir, insisto, hay un tema ético en donde no estamos siendo congruentes, pero hay un tema pragmático en donde estamos siendo muy tontos y creo que hay que referirlo. Cuarto punto, querido Leonardo, ya lo había comentado hace 2 semanas contigo, el tema hiperpersonal. Mi padre, sus abuelos son ucranianos, fueron ucranianos los cuatro llegaron a este país que les abrió las puertas con generosidad, con solidaridad, con oportunidades, desde Ucrania, hace 100 años escapando de la violencia. Hoy eso se vuelve a repetir. Toca a México ser generoso con más de 1 millón ya de desplazados de Ucrania, en lo que nos toque colaborar con esa política. Salomón. Al día de hoy tienes toda la razón, estimado Leonardo, y se seguirá acumulando. Nos toca a México seguir fomentando esa política que a lo largo de años sostuvimos que fue generosa con el migrante que tenía un problema, igual libanés, igual argentino, uruguayo, chileno, español. A México nos toca hacer lo que no hemos sido en los últimos años con los centroamericanos y los haitianos. Nos toca ser generosos como lo fuimos por generaciones. Insisto, me toca de manera absolutamente personal. Termino con una invitación, querido Leonardo. Me parece que las expresiones de solidaridad de nuestro país se tienen que dar en muchos ámbitos. El próximo domingo, a la 1:30 de la tarde, un grupo de ciudadanas y ciudadanos estamos convocando, gracias a la generosidad de muchos músicos, muchas de sinfónicas, cantantes de coros, de filarmónicas del país que se han congregado. Nos vamos a ver en el pórtico del Museo Memoria y Tolerancia en el Centro Histórico para que ellos canten el himno ucraniano y nosotros hagamos un acto de solidaridad, insisto, con un país soberano que se está viendo vulnerado. ¿Me repites? Entonces va a ser en el Museo de Tolerancia y en Memoria y Tolerancia. ¿Qué día? En el Museo Memoria y Tolerancia, en el Centro Histórico, ahí pegadito a la Cancillería, sí. El día domingo 13 de marzo a la 1:30, acompáñenos todas, todos como ciudadanos a expresar nuestra solidaridad. Muy bien, pues ahí está la convocatoria, mi querido Salomón, te mando un gran abrazo. Fuerte abrazo, querido Leonardo, saludos al auditorio. Ahí lo tiene, bueno, pues el comentario de Salomón Chertorivsky, para fortuna nuestra, todos los lunes en este espacio. Y voy ahora con el doctor López Ayllón, profesor investigador del CIDE, de la División de Jurídicas del CIDE, exdirector general de esa casa. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Oye, yo estoy escandalizado porque por un lado, pues el propio fiscal general de la República es espiado y el presidente trata esto como si hubiese ido a tomar un helado a la Alameda, ¿no? Bueno, dice, un despacho de abogados lo ha de haber intervenido, políticos. A mí eso me parece muy delicado, pero el conjunto de elementos que rodea el caso del fiscal supongo que merece una lectura profunda, que es la que tú tienes, Sergio. ¿Por qué no la compartes con el auditorio? ¿Cómo estás viendo las cosas? Yo las veo muy delicadas, Leonardo, en varias dimensiones. Déjame rápidamente repasarlas. La primera es, en efecto, ¿quién puede grabar al fiscal y a su mano derecha? Que una cosa tan, digamos, este asunto es delicado, pero imagínate todas las comunicaciones de la Fiscalía General intervenidas. Las preguntas son obvias. ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con qué propósito? ¿Qué más tiene? Y que nuestra Fiscalía General esté intervenida de tal manera, creo que es algo para preocuparnos. Es un problema de seguridad nacional en serio. Este sí es un problema de seguridad nacional, ¿no? Segunda, lo que revelan las grabaciones, Leonardo, es un problema que hace muchos años venimos varios académicos diciendo que es la práctica de lo que se conoce como el alegato de oído. ¿Qué es esto? Que las partes en un litigio, en este caso en concreto en la Corte, pueden tener acceso a un ministro sin la presencia de la otra parte. Y entonces pueden cabildear
es la palabra que hay que utilizar, sus asuntos, y los ministros a veces suelen escucharlos, recibirlos, otros ministros no lo hacen, otros han ya establecido prácticas donde esté la otra parte, en fin, hay una variedad de prácticas. Esto no es algo ilegal, pero es algo que es problemático. Un ministro, un juez no debe recibir a la otra parte en ausencia de la otra, porque genera suspicacias y genera problemas de equilibrio procesal. Y lo que revela la conversación es que el fiscal tiene pláticas recurrentes con varios ministros, y eso es problemático. También, y esto es todavía más delicado, el fiscal tiene acceso a documentos que no debería tener. Y si los tiene él, los debería tener la otra parte. Es decir, pero en principio un proyecto de resolución no debería tener acceso el fiscal a este proyecto de sentencia, porque es un documento de trabajo de la Corte. Es decir, revela fugas de información indebidas de la Suprema Corte hacia la Fiscalía. Una dimensión adicional. De la grabación se insinúa, por lo menos, lo que yo llamaría una intervención indebida del fiscal en el ánimo de varios ministros, para no ponerlo más fuerte, ¿no? Esto me parece delicadísimo, porque es un atentado directo a la independencia y a la imparcialidad de los más altos magistrados del país. No lo podemos. Hay un momento que dice, Pérez Dayán se nos volteó. Pues sí, se les volteó porque cuando le hicieron el alegato de oído, probablemente no los contradijo, y después hizo su proyecto y pues no resultó favorable a sus intereses, y entonces se les volteó. Ese es el problema del alegato de oído, ¿no? Yo te oigo, pero no quiere decir que vaya a hacer lo que tú me dices, ¿no? Que no van a dejar esto. A ver, yo no digo que sí sea, pero lo que sí supone es, digamos, una intervención indebida en el ánimo de los ministros, ¿no? Sí, sobre todo si es el fiscal general de la República, ¿no? Exacto. 2 ideas más. Muestran a un fiscal más preocupado por sus asuntos que por su función constitucional, sobre todo en el contexto nacional, ¿no? El tiempo que le dedica a un asunto donde él es parte interesada. Y finalmente, un problema estructural en el diseño de la Fiscalía, lo voy a decir muy rápido, Leonardo, también lo advertimos, un fiscal sin contrapesos es un problema en sí mismo. No importa cómo se llame un fiscal, una fiscalía sin contrapesos es un problema. Y hoy estamos empezando a ver las consecuencias de este diseño, y tenemos que pensar cómo generamos pesos y contrapesos adecuados en la función central de procuración de justicia, que no es otra cosa más que el monopolio del ejercicio de la acción fiscal y de la fuerza del Estado. Ese es el tamaño del problema que tenemos que enfrentar. Enorme. Oye, preguntarte, bueno, ya decía lo que el presidente dijo, que para mí fue muy delicado que minimizar el tema del espionaje, las intervenciones de las líneas del fiscal, pero la otra es, esperemos a ver qué resuelven los jueces, como si tuviera ya una especie de certeza diciendo, bueno, igual el tribunal, o igual la Suprema Corte lo regresa al tribunal y le dice las pruebas con las que efectivamente tienes prisionera a esta mujer no son válidas, suéltala, y el presidente podría decir, ya ven, el fiscal es muy poderoso, pero no está en condiciones de doblar a la Suprema Corte. El asunto sería, déjame decirlo coloquialmente, tan ni a otra cosa, o quedan estos asuntos que ya decías tú, son tremendamente graves, independientemente de cómo se resuelva el tema concreto de la familia Gertz Manero. Queda una sospecha frente a la actuación del fiscal y frente a la actuación de la Corte en adelante. O sea, crea un problema estructural de confianza en las instituciones tan importantes como la Fiscalía y la Corte, que ya estaban dañadas por otra serie de situaciones. Y me permite recordar otra cosa, Leonardo. En mi opinión es irregular que este asunto esté en la Corte. ¿Sí? Es que lo trajo el presidente de la Corte. ¿Por qué tendría la Corte que estar interesada en un asunto, que es de justicia ordinaria? En fin, esto tendría que estar en manos de los tribunales federales de amparo, como sucede con la mayor parte de los casos. ¿Cuál es la trascendencia del asunto que no sea el fiscal parte del asunto? Eso te habla ya de la deformación que trae el asunto en esencia. Pero bueno, en fin, el asunto tiene muchos ángulos, Leonardo, preocupa por todos. Pero ninguno bueno, ¿eh?
Ninguno bueno, no, ninguno bueno. No hay nada que digas, por aquí salimos algo bueno. Pues sí, lamentable el tema. Mi querido Sergio, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, buenas noches. El doctor Sergio López Ayllón con este tema. Ahora vamos a escuchar un fragmento de la conversación que tenía el fiscal. Seguramente usted lo ha escuchado desde el viernes que se publicó esto, pero si no, bueno, pues es parte de lo que se ha publicado y no se ha desmentido que sea él. ¿No? Todavía había algunas voces que yo creo que con excesiva cautela decían, bueno, igual resulta que no es él, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar. Y bueno, con esto nos vamos a la pausa. Ya me mandaron el proyecto de Pérez Dayán. Doctor. Y en concreto dice lo siguiente: dada la ineficacia jurídica de los agravios propios de la revisión principal, se impone confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la parte quejosa Alejandra Guadalupe contra el acto reclamado de la Cuarta Sala Penal, para los efectos precisados, para que deje insubsistente la información. Por supuesto, el tema del fiscal ha generado una reflexión muy amplia en sectores pues muy diversos de la sociedad mexicana. Hay legisladores que dicen que no está en condiciones, en este caso, de seguir Gertz Manero. Hoy el presidente dijo, no, yo lo sostengo, y vamos a ver qué dicen los jueces. Escuchamos el punto de vista de Sergio López Ayllón y vamos ahora con Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo, y pues a lo mejor poniendo otra vez el dedo en la llaga, pero el tema del fiscal general no es un tema menor, es un tema yo creo que de enorme trascendencia. Además, tú has tratado mucho este tema y nos interesa al auditorio que nos escucha y ve en todo el país mucho tu punto de vista, Eduardo. Mira, hagamos memoria muy rápidamente, Leonardo, que el tema de la discusión de si darle o no autonomía constitucional al fiscal general viene desde hace muchos años, desde hace más de una década. Tú sabes que la antigua Procuraduría General de la República era una procuraduría con muchos problemas, que era necesario transformarla. Durante el año 2013 y 2014 se decide en el Congreso darle autonomía constitucional y queda en un impasse el tema de la nueva Fiscalía General de la República porque no se aprueba su ley orgánica, su instrumento secundario para darle sentido y orden al tema. Fue hasta 2018 que en 16 mesas de trabajo entre la sociedad civil, la academia, el Congreso, representado por varios de sus legisladores, tanto diputados como senadores, ya de la administración del presidente López Obrador, se avanza en crear una ley orgánica, y aquí voy a subrayar algo, con los controles democráticos necesarios. Se aprueba la ley orgánica, viene el nombramiento del fiscal general, y no le gusta al fiscal general la ley orgánica porque trae controles democráticos y traía una serie de mecanismos que prevenían que se pudiera abusar de la figura de la Fiscalía General para avanzar algún tema de carácter personal o algún otro contrario a la Constitución y al Estado de Derecho. Y tiene una contrarreforma. Te acordarás que en los últimos 3 años hubo un intento primero de hacer una nueva ley orgánica, no prosperó en el Senado de la República. Viene una nueva petición de parte del fiscal Gertz y finalmente se aprueba una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía que viene redactada, digamos, desde la propia Fiscalía. ¿Por qué hago este recuento rápido, Leonardo? Porque creo que lo que estamos viendo en nuestra Fiscalía General es justamente la ausencia de controles democráticos. El fiscal no tiene mecanismos dentro de la propia Fiscalía que aseguren una mayor claridad en cómo decide los casos, cómo los enfrenta, cuál es su política de persecución penal, que son los elementos técnicos de estos controles democráticos, pero sobre todo un órgano como un consejo asesor, consultivo, que esté acompañando muchas de las decisiones que toma. El fiscal está solo tomando decisiones sin que haya una serie de controles dentro de la Fiscalía. Y al exterior de la Fiscalía, pues los controles democráticos tampoco son particularmente amplios. Tú sabes que se han modificado, por ejemplo, las comparecencias al fiscal general, por ejemplo, al Senado o a la Cámara de Diputados. En fin, yo lo que creo es que tenemos
un órgano constitucional autónomo de esos que el presidente insiste que no le gustan. La Fiscalía General es un órgano constitucional. Oye, pero autónomo. a ver, tú que eres hombre docto, ¿por qué este autónomo sí le gusta? De la autonomía de la Fiscalía siempre habla bien y dice, cuando hay problemas, no, es que son autónomos. ¿Por qué esta autonomía sí le gusta? Probablemente porque él propuso al fiscal general, Leonardo, pero no veo otra razón, porque parece que esta autonomía sí le convence, ¿no? La invoca esta sí le convence una y otra vez, pero bueno, el hecho es que pues no debe haber, justamente creo que todos estamos de acuerdo en que no debe haber órganos constitucionales autónomos sin controles democráticos, ¿no? Y la Fiscalía no los tiene. ¿Y eso qué permite? Pues seguramente lo que platicaba el doctor López Ayón hace un momento, que por ejemplo no se discuta que cuando el fiscal general está atendiendo un asunto personal, como lo decía el propio presidente hoy en la mañana, pues debería de abstenerse, ¿verdad?, de participar en ese tema, ¿no? Tiene lo que se conoce como un potencial conflicto de intereses. Pues él es el fiscal general y está preparando la acusación sobre un asunto sobre lo que tiene un interés directo, ¿no? Eso sería ideal que lo hubiera procesado un órgano diferente a la propia Fiscalía General de la República, que él se abstuviera de participar de estos asuntos, que le pidiera a otros fiscales que no fueran subordinados directos que trataran el tema, justo porque tiene, como lo decía el presidente hoy en la mañana, un interés personal en el asunto, ¿no? Lo que ocurra con este tema puede afectar pues sus relaciones personales, su patrimonio, puede afectar la relación de convivencia o no que tenga con su familia política. En fin, tiene un asunto donde no debería, por muchas razones, involucrarse directamente. Lo que queda claro, Leonardo, es que sí traemos un problema en la Fiscalía General. Creo que sí es un tema. Se confirme o no la veracidad, la calidad de los audios, no es el único tema que está rondando pues una crítica. Eso ya no hay duda, ¿no? Sí, no, bueno, eso no lo ha negado, ¿no? No ha habido una negación, el presidente incluso no hizo referencia al tema de la veracidad de los audios. Entonces yo creo que lo que tenemos aquí sí es un problema delicado, donde pues hay mucho que voltear a ver al Congreso. El espaldarazo presidencial ya lo recibió hoy, ¿no? Ya fue muy evidente el apoyo del presidente, pero sí tenemos un problema en la Fiscalía General, que por cierto no se va a resolver solo con una posible remoción o un cambio de fiscal. Si la Fiscalía no tiene controles democráticos bien diseñados, puede cambiar el personaje, y lamento decir esto, Leonardo, y tal vez que en unos años, en unos meses, dependiendo de cómo evolucione este tema, volvamos a hablar del abuso de la figura de la Fiscalía para asuntos que no son del interés de la nación, ¿no? Ya. Oye, pues te agradezco muchísimo tu comentario, mi querido Eduardo. Cuídate mucho. Igualmente, Leonardo, que pases buena semana. Eduardo Borges, el director de Transparencia Mexicana, para fortuna nuestra, también conversando con usted. Y fíjese que Estados Unidos confirma que envía una delegación de alto nivel a Venezuela. Aquí las preguntas es, ¿estamos o no estamos ante una especie de pacto? Es decir, a ver, me provees petróleo en caso de que tenga que activar yo. Hoy la portavoz de la Casa Blanca dijo, todavía tenemos bastantes recursos disponibles para presionar a Rusia. Así es que, bueno, probablemente este sea uno, o quieran doblar a Maduro, diciendo no. De todas maneras, Venezuela ni se presentó. Creo que trae problemas de pago de sus cuotas con la ONU, y por eso no se presentó el día de la votación ahí en la Asamblea, donde Rusia recibió un severo varapalo. Pero el que está cada vez peor es Evo Morales. Es que, bueno, no, claro que doy crédito. En algunos sectores lo han presentado punto menos que como pues una especie de mártir de la democracia. No se ha hablado del golpe de Estado. Y yo digo, digamos, es mi opinión, pero me atengo a lo que decía Salomón Chertorivsky hace unos momentos. Hay cosas que merecen, más allá de las opiniones, la verdad, ¿no? Es decir, no voy a hablar ahora de todo el proceso boliviano y de la forma en que desconocieron un llamado a una segunda vuelta. Todo eso está en la historia, y por supuesto se va a encargar la historia de poner a cada quien en su lugar, pero declarar que ahora mismo lo que está sucediendo en Ucrania es una situación que tiene que ver con la OTAN, que se quiere apropiar de los recursos naturales de Ucrania, es verdaderamente ya la parte delirante de Evo Morales. Creo que nadie lo debería tomar en serio, pero los rusos por supuesto sí lo hacen. Ayer que veía RT,
que es muy útil verla en estos días, decía lo siguiente Evo Morales. OTAN, Estados Unidos permanentemente provocan a países con motivo de sacar sus recursos naturales en el mundo. Bueno, pues parte de lo que dijo, ahí está efectivamente eso, o sea, resulta ahora que es la OTAN la que invadió Ucrania y no al revés, pero así están las cosas, y así se genera la posverdad, ¿no? Si tuviera la capacidad de ir nutriendo su relato, ya acabaríamos con que la OTAN invadió Ucrania, ¿no? Y no Rusia. Voy a cambiar de argumento informativo y voy con mi compañera profesora de la facultad, exdiputada y, por supuesto, analista político, Marta Tagle. Marta, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. Oye, dos cositas, tu punto de vista, pues de una reflexión, comparte con nosotros del día de mañana, y parte también, pues la reflexión sobre, hace un ratito platicaba con Martí Batres, me decía que la ciudad pues va a tener que tener barricadas por aquí, por allá, protección, porque temen que vengan grupos violentos. Yo no sé si están cargando las tintas o no, por eso te llamamos a ti para que nos des tu punto de vista, Marta. Bueno, pues primero decirte que seguramente muchos se acuerdan del 8 de marzo del 2020 y con el brote de la primavera violeta dejó inundadas las calles de Río Violetas de mujeres, con una fuerza, una convicción y una esperanza muy grande de mujeres manifestándose, alzando la voz juntas, que fue maravilloso. Pero se nos atravesó la pandemia y con la pandemia además se vinieron a profundizar las brechas de desigualdad, más violencia, menos salarios, las mujeres perdieron más el empleo, quedaron en situaciones peores, ahora además cancelando programas como escuelas de tiempo completo, en fin, la pandemia pasó y quedamos las mujeres en peores condiciones, y bueno, pues estamos hoy frente a otro 8 de marzo con la posibilidad nuevamente de salir a manifestarnos y reclamar lo que es nuestro, ni un derecho más ni un derecho menos, simple y sencillamente lo que nos toca, que nos garanticen una vida libre de violencia y que el Estado, con todos sus niveles de gobierno y órdenes, modalidades de gobierno, pueda realmente garantizarnos nuestros derechos. Y por eso es que vamos a salir muchas mujeres este 8 de marzo, a pesar de lo que Martí Batres dijo y lo que el presidente también dijo en la mañana, porque pues me parece realmente inconcebible. O sea, no son capaces de prever lo que pasó, por ejemplo, en el estadio de Querétaro, ¿no? O sea, había indicios de que iba a haber, o porque ya había habido otros problemas con las barrias de otros estados, y ahí no fueron capaces de preverlo. No son capaces de prevenir la violencia que mata diariamente a 10 mujeres en nuestro país, y ahora resulta que tienen información detallada del armamento que las mujeres van a llevar a la marcha. Es inconcebible que salgan con esto, me parece que es un argumento para que las mujeres no vayamos a la marcha, para que se siembre miedo, pero pues como dice la canción de Vivir Quintana, nos siembran miedo y nos salen alas, y por eso hoy se dejó ver un zeppelin hermoso en todo el Zócalo, justamente señalando esto de que hay 10 feminicidios diarios y de que no nos vamos a callar, Leonardo. Es cuando menos sospechoso que un gobierno que, por ejemplo, cuando hay manifestaciones de la CENTE en Michoacán, que un día sí, un día también bloquean las vías férreas, o que ha visto a los normalistas de Ayotzinapa también mandar un camión contra la Guardia Nacional, esté muy preocupado porque dice que van a llevar picayelos, ¿no? Sí, y con todos los demás son permisivos, de verdad, no, pues deben de comparar ante cualquier otra manifestación justamente de estos grupos que tú estás mencionando y muchos otros que no se preparan como cuando las mujeres se van a manifestar. Han dejado total y absolutamente amurallada la ciudad, están señalando que las mujeres van a ir con bombas molotov, con marros, como si realmente fuéramos unas mujeres en guerra, ¿no? Y esto es totalmente inconcebible. Siempre hay una enorme manifestación y presencia muy lúdica de mujeres muy diversas, y dentro de esas manifestaciones también hay expresiones radicales, pero son las menos, y nuevamente vamos a estar ahí las mujeres en las calles, exigiéndole al gobierno lo que le corresponde. Ojalá, en lugar de dejar de cuidar los monumentos, cuidaran la vida de las mujeres que están perdiéndose diariamente, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho que has estado esta noche con nosotros, Marta. Pues doctor, muchísimo gusto que me dé hablar contigo. Muy buenas noches. A mí más contigo. Cuídate. Bueno, pues ahí lo tiene. Marta Tagle es analista política, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y exdiputada federal. Bueno, pues seguimos, por supuesto, ya en la recta final de la información. ¿Vamos con Israel Aldave o ya tenemos a Israel Aldave? Vamos con él. Adelante, Israel.
Grabaciones difundidas en las que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, hace evidente que utiliza su cargo para beneficiarse de manera personal en un litigio de carácter familiar que mantiene a personas presuntamente inocentes en la cárcel, acusadas de asesinato, provocaron reacciones en el Senado de la República. El líder de los morenistas, Ricardo Monreal, calificó de desafortunadas las declaraciones del funcionario, las que dijo serán analizadas en la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta para determinar si se llama a comparecer al titular de la FGR. Creo que es desafortunada la grabación ilegal y obviamente el contenido tampoco se puede soslayar. Las instituciones se debilitan cuando la credibilidad ciudadana pone en duda sobre su imparcialidad y autonomía, tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, sin duda. Y eso menoscaba el Estado de Derecho y menoscaba la observancia total al principio de legalidad al que nos debemos sujetar todos. Por eso no podemos admitirlo y por eso tenemos que revisar con toda seriedad lo suscitado y lo sucedido. Con todo el cúmulo de pruebas y de situaciones sucedidas, vamos a tomar una decisión todos juntos. En este sentido, el legislador morenista recordó que el presidente de la República es el único facultado para remover al fiscal, siempre y cuando éste incurra en faltas graves como traición a la patria. Los senadores del PAN urgieron también al funcionario para que rinda cuentas respecto a sus actos que afirman han puesto en duda su capacidad ética para ocupar el cargo. En sentido, la también panista Lili Téllez anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra del fiscal general de la República para que sea inhabilitado por violar la ley. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, y seguimos con la información. Efectivamente, ahí están los videos del Cepelín, 10 feminicidios diarios. Lo veo en la cuenta de Estela Libera, a quien le mando un saludo, y ninguna en el olvido. Ahí están, sobrevolando el Monumento a la Revolución, rodeado de vallas. El gobierno está muy preocupado por esto. Ya escuchó usted al inicio de esta emisión a Martí Batres. Raquel Flores, te saludo. ¿Vamos con ella o no? Que no la tenemos todavía. Ustedes me dicen. Raquel Flores, adelante. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches. Pues comentarte que la línea 12 del metro podría brindar operación nuevamente antes de que concluya este año, lo dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien prevé que a finales de 2022 pueda operar la llamada línea dorada, que actualmente está siendo rehabilitada luego del colapso del tramo elevado en mayo de 2021. Claudia Sheinbaum explicó que se realizan trabajos de reforzamiento y actualmente se prepara la rehabilitación de la trave que permanece en la zona colapsada. Por su parte, el secretario de Obras y Servicios del gobierno capitalino, Jesús Antonio Esteva, informó en conferencia de prensa que los trabajos que se realizan actualmente en la línea 12 están enfocados con estudios y desarrollo de proyectos ejecutivos, coordinación de empresas y gestión de adquisición de equipos necesarios. Él detalló que desde el mes de mayo se iniciaron los trabajos de revisión, mayo del año pasado, también el acopio y la inspección de soldaduras, y el 14 de febrero pasado iniciaron trabajos en el tramo colapsado de la línea 12, cuya longitud es de 6.7 kilómetros, que se va a reforzar con estructura metálica para llevarla a la resistencia que pide el reglamento vigente. Informó además que también van a ser desmontado todo un tramo que está cerca de la zona cero y que es una estructura similar al tramo colapsado. Se encuentra a 200 metros y es una sección muy similar a la que se cayó. También a esta sección se le van a colocar 3 traves para que esté todavía más fortalecida. Con respecto a los 11.9 kilómetros del tramo subterráneo, también el director del metro indicó que ya se está llevando a cabo la revisión del sistema de drenaje y bombeo. Así que la línea 12 del metro podría estar nuevamente en operación antes de que concluya el año, y semana con semana los funcionarios del gobierno capitalino, Leonardo, estarán informando los detalles de cómo van los avances. Los gastos, como ya sabemos, los va a absorber Grupo ICA, la empresa constructora de este tramo que colapsó, Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Raquel, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.